Hola, hola, bienvenidos al primer capítulo del podcast Crianza Nómada, ese espacio donde las historias se encuentran y los corazones se reconocen lejos de casa. Antes de abrir este espacio a todas esas historias hermosas que vamos a compartir, siento que es importante que me conozcan, porque este podcast nace desde un lugar muy personal, nace desde aquellos días y noches donde muchas veces la soledad y la tristeza y la nostalgia me acompañaban, pero también nacen desde esa certeza profunda de que el amor y la valentía pues trascienden cualquier frontera, o bueno, a veces, no siempre. Así que hoy quiero contarles mi historia. Mi nombre es Angie Cedeño, colombiana viviendo en Ginebra, Suiza ya hace 3 años y medio. Soy muchas cosas. Si me pregunta quién soy muchas cosas. Soy hermana, soy hija, soy amiga, soy esposa, soy mamá. Y este último rol creo que es el que más me ha permitido cambiar durante los últimos 10 meses. Y sí, y nació en esta hermosa ciudad que es Ginebra, Suiza, porque sí, debo ser honesta en que Ginebra es una ciudad bonita, es una ciudad acogedora, es una ciudad pequeña, pero que funciona bien en general. Obviamente cuando hay mucha lluvia y nieve se vuelve un poco caótica, pero en general funciona y te brinda o nos ha brindado a nosotros construir como esa calidad de vida que queríamos desde hace algún tiempo. Entonces sí, este rol es el que más me ha permitido transformarme, sin decir que haya sido fácil, porque la verdad es un proceso complejo, porque que la emoción era inmensa, claramente cuando Gael nació. Pronto me encontré con una realidad que no me esperaba, porque la verdad yo siempre había querido vivir esto. A lo que me refiero es que yo siempre había querido vivir por fuera de Colombia, tener un hijo. Pero esa soledad y esos desafíos a los que me enfrenté sin la red de apoyo, porque estaba lejos de mi familia o que estoy lejos de mi familia, pues la verdad fue un momento donde descubrí pues la importancia y ese deseo de quererme conectar, de quererme reunir, ¿no? De tener esa aldea que no tuve. Entonces, si les cuento un poco mi historia, yo llegué a Ginebra, Suiza, por un traslado de trabajo de mi esposo. Sin embargo, empezamos un poco atrás en que, como lo mencioné, siempre había querido vivir por fuera de Colombia. Migré, hablemos de migración un poco. Migré siendo muy pequeña, por ejemplo, de la ciudad de Neiva, la ciudad de Bogotá, para los que son de Colombia. Hablo de viajar de una ciudad pequeña a la capital. Entonces nos mudamos cuando tenía más o menos 15 o 16 años a la ciudad de Bogotá. Creo que ese fue mi primer como choque, ¿no? De migración. Ese fue mi primer duelo, ese fue mi primer proceso migratorio. Fue difícil, fue una época donde yo estaba adolescente, me dolió un montón no poder graduarme con mis amigas, estar en un colegio con niñas que no, pues realmente, pues sí, conocía, pero pues realmente no logré como tener esa amistad con las que yo construí años atrás en mi ciudad natal. Pero yo siento que ese primer proceso de migración me permitió a mí, no sé, abrir alas para querer irme a viajar después, porque así sucedió. Después viajé a Canadá, me fui 6 meses a tener una experiencia internacional, me enamoré del país y cuando terminé esa experiencia internacional y volví a Colombia dije, mira, yo no quiero vivir en Colombia, quiero vivir fuera, quiero darle una mejor vida a mis hijos. Y bueno, cuando conocí a mi esposo, claramente era uno de los innegociables. Yo le dije, mira, me quiero ir del país y estás de acuerdo, dale, o sea, si te arriesgas nos vamos juntos, pero quiero que sepas que esto es mi prioridad. Entonces cuando nos fuimos a vivir juntos y todo, acordamos empezar a buscar opciones a nivel internacional y mira, empezamos el proceso. Mi plan A era irme a Canadá porque me enamoré del país, pero creo que la vida te pone donde tienes que estar. Y después de un tiempo encontró una posición en su misma organización, en su misma compañía, se postuló y se ganó el puesto. Y nada, de menos de un mes nos dijeron, bueno, en 1 mes y medio los esperamos acá en Ginebra, Suiza. Y la verdad al principio sí me daba miedo porque
nunca fue en mis planes como tal venirme a vivir a Suiza. O bueno, de los dos, porque él tampoco se lo esperaba. Pues siempre nuestro plan fue Canadá, Canadá, y estuvimos aplicando cosas de Canadá, pero claro, cuando te sale esta oportunidad de Ginebra y leíamos, no, que Ginebra o Suiza están entre los mejores países del mundo, que la calidad de vida es así, que hay muchas oportunidades, pues yo le dije a él, pues sí, pues dale, o sea, pues no, vamos, arriesguémonos, ¿por qué no, no? Entonces, así llegamos a Ginebra, Suiza, hace 3 años y medio. Al principio fue un proceso bonito, difícil también para cada uno, porque claro, tú llegas con muchas expectativas, pero cuando llegas al mercado y te das cuenta lo competitivo que es, pues obviamente toca muchas hebras de tu corazón, ¿no? Empiezan a aflorar muchas inseguridades, porque es decir, uy, estoy compitiendo con un mercado europeo, ¿no? Digamos, mi esposo, adaptarse a una nueva cultura dentro de la organización. Para mí fue empezar a buscar trabajo. Afortunadamente las cosas se dieron y, como decía, Ginebra nos ha permitido establecernos, encontré trabajo y él pues, ha continuado en su trabajo muy bien. Pero cada uno vivió su proceso, cada uno tuvo su duelo. Habían días donde yo estaba bien, él estaba mal, o al revés, él estaba mal y yo estaba bien, y siempre estuvimos uno al otro apoyándonos. Y después de un tiempo dijimos como, uy no, o sea, mi esposo me acuerdo mucho que me dijo, uy no, yo no me aguanto una sorpresa en este momento, una sorpresa más, ¿no? Y yo, ¿cómo así? Y me decía, no, o sea, si tú quedas embarazada me muero, o sea, no. Entonces hablábamos en que sí queríamos tener una familia, pero efectivamente, como él lo decía, en ese momento estábamos viendo tantas cosas que yo decía, no, o sea, esto no puede pasar. Porque pues, a ver, obviamente lo queríamos y nos alineábamos, pero no era el momento. Sentíamos que teníamos que establecernos, como no, conocer un poco más la ciudad, no sé, ver cómo funcionaba. Y después de 1 año y medio, pues dijimos, hágale. Creo que ya nos establecimos, pasamos ese duelo migratorio un poco y nada, hacerle, pues nada. Y llegó Gael y creo que cuando nació Gael, a mí se me despertaron otros vuelos migratorios, que no lo había pensado, pero ¿por qué? Claro, o sea, al principio estábamos los dos y está el duelo de la familia, el duelo de la cultura, ¿no? Que te extrañas mucho a tu familia, a tu red de apoyo, a tus amigos, a lo que tú eras allá en Colombia. Pero claro, cuando nace Gael, empiezas a tener un duelo diferente, ¿no? Tal vez mi duelo era no poder tener a mi mamá cerca para que me ayudara. Mi duelo era, no sé, no poder tener tal vez un pediatra en español acá que yo le pudiera hacer preguntas en cualquier momento, bobadas, ¿no? Porque acá funciona muy diferente. Entonces, a mí sí se me despertaron ciertas cosas cuando nació Gael. Porque es que es duro no tener esa red de apoyo. Debo aclarar que también tuve la fortuna de que mis papás pararon el tiempo un poco en Colombia y se vinieron a Ginebra, Suiza durante 2 meses cuando nació Gael. Y creo que el posparto hubiera sido una cosa muy diferente si ellos no hubieran estado acá. Porque Gael nació en una época difícil para, diría yo, los latinos, que es el invierno, donde la ciudad se vuelve un poco gris, el día se vuelve corto, se oscurece súper rápido, como a las 4 de la tarde, es frío, entonces pues no sé, es difícil salir y con un recién nacido, imagínate, pues nosotros no salíamos casi. Es una época donde te invita a estar mucho más en casa, ¿no? Y sí, hay actividades fuera, pero pues para un recién nacido, pues no. Entonces esa época, afortunadamente mis papás estaban acá, porque creo que me hubiera dado muy duro. Y esa época fue genial, yo me sentía súper acompañada en muchos aspectos, no sé, emocionalmente, físicamente, si necesitaba parar, acoger, todo, tenía la red de apoyo cerca. Una vez mis papás se fueron, como en febrero, sentí que llegó no sé, sentí todo el posparto como tal. Sentí lo que era ser mamá en un país que no era el mío. Empecé a sentir muchas cosas, tristeza, mucha soledad, porque, claro, no tener con quién hablar todo el tiempo, porque claramente estábamos a una diferencia horaria con mis amigas, por ejemplo, tal vez no todas, porque sí, tengo algunas amigas acá, en otros países como de la misma zona horaria, pero no tener como ese apoyo como lo tenías allá en Colombia, me costaba, me sentía muy sola, me dio muy duro. Y durante todo ese tiempo, pues la verdad los podcasts y todos los libros me dieron mucho apoyo,
para darle como una explicación a lo que estaba sintiendo, ¿no? Hablarlo, soltarlo, explicarlo y transformarlo, porque yo creo que todo por lo que yo pasé también me permitió cuestionarme a mí misma y reinventarme. Y eso es lo que estoy haciendo hoy. No sé, cuestionándome, reinventándome. Obviamente no puedo cambiar la situación de traerme a mi familia ni a mis amigos, pero puedo hacer otras cositas que tal vez, no sé, ayuden a tener esta red de apoyo cerca, tal vez con las amigas que tengo acá, creando una pequeña aldea con las personas que conozco, que me siento cómoda, que son mamás también. También, no sé, cultivando esa cultura colombiana en casa, súper importante. Lo cierto es que todo esto, en verdad, ha sido un proceso de transformación. Ahí es donde yo digo que la realidad es una realidad que no me esperaba, porque no pensé cuando tenía 20 años que se iba a sentir eh, todo esto cuando tú eras una madre o padre migrante. Mi esposo tal vez lo vivió de una manera diferente, pero teníamos algo muy en común, que es esa como soledad y falta de apoyo por la familia. Entonces, la idea del podcast es justamente eso, compartir esas verdades que solo entendemos quienes hemos empacado no solo las maletas, sino los sueños, miedos y esperanzas. Porque siento que hemos romantizado un montón el hecho de emigrar. Y está bien decir que es muy chévere, es emocionante, es bacano, es súper genial. Para todas las personas que no conocen que es bacano, chévere, es algo que es genial, ¿no? Que es muy bueno, porque sí, te ofrece mejores oportunidades, estás expuesto a una mejor calidad de vida, no sé, estás abierto a, no sé, a una exposición multicultural, lo cual puede enriquecerte como persona o, pues sí, persona en el mundo, ciudadano del mundo. Pero también hay una parte no tan chévere y es de esa parte que no hablamos, porque como la hemos romantizado tanto, muchas veces nosotros los migrantes sentimos esa culpa de: "Ay, es que yo no me puedo quejar porque es que estoy viviendo en Ginebra, Suiza". Pero no, es súper válido quejarse, es súper válido decir: "Estoy mal", porque no todos los migrantes están bien y eso hay que reconocerlo. Si bien todo proceso de migración, el duelo de migración también tiene ciertas características. Creo que cada uno llega acá por diferentes motivos, unos por decisión propia, otros porque lastimosamente les tocó, se vieron forzados a venirse, lo cual me parece muy difícil y admiración para todas esas familias que lo han hecho por ese motivo. Pero digamos, cualquier situación, siento que pasa por un proceso, un duelo migratorio y creo que podemos tener esas mismas emociones, sentimientos, ¿no? Esa misma soledad, esa misma ansiedad tal vez de adaptación, de adaptarnos a la cultura o ese miedo o esa angustia, ¿no? De ¿será que sí lo voy a lograr? Porque es que en verdad migrar no es fácil y yo creo que de eso no hablamos. Ahora, si tú sumas el hecho de ser migrante, un bebé, ¿no? Sea bien porque viajaste con tu familia, ahora, o tú que decidiste tener un bebé y construir familia en un país ajeno que no es el tuyo, pues es muy duro, porque súmale los sentimientos de ser migrante, más el hecho de maternar, que yo creo que todos los papás y mamás sabemos que criar un hijo no es fácil. De hecho, por ahí hay un dicho que dice que para criar un hijo se necesita una aldea, y sí, se necesita una aldea porque puede llegar a ser muy agobiante. Pero claro, vuelves, tal vez hasta ahora se está hablando un poco de eso, de lo difícil que es maternar o paternar. Se siente como empezar de cero. Porque cuando llega un bebé a nuestras vidas, creo que algo que ellos traen en este mundo es justamente esa invitación a conocernos a nosotros mismos dentro de un rol pues que no teníamos antes. Y también es, no sé, encontrar otra vez cómo es esa nueva Angie o esa nueva persona dentro de este rol. Y si tú le sumas el hecho de estar pasando por toda esta maternidad en un lugar donde no conoces o que estás conociendo, pues también es como empezar desde cero. Porque en mi caso, por ejemplo, yo no tenía idea de como todos los detalles de tener un hijo en Suiza, sino hasta cuando empecé a investigar estando embarazada lo que me esperaba a mí después de tener a Gael.
Y ahí es donde me di cuenta de muchas cosas que yo dije, pucha, ¿yo por qué no pensé en esto antes? ¿Sabes? Eso no sé si me hubiera hecho cambiar de decisión de migrar a Suiza o no, pero creo que hubiera llegado más informada y hubieras, no sé, me hubiera preparado un poco más mental y emocionalmente para las cosas. ¿Por qué lo digo? Porque siento que a veces uno idealiza mucho el país, lo romantizamos un montón, romantizamos mucho la migración, pero cuando llegamos y estamos aquí es donde nos damos cuenta realmente cómo funciona. Y obvio, puede que el país sea uno de los mejores países del mundo, pero no es perfecto. Y hay cosas que nosotros no conocíamos porque no vivimos acá. Entonces es importante conocerlas. Por ejemplo, si ustedes me preguntan si les comparto 5 cosas o 6 cosas como importantes, dejémoslo en 6 cosas importantes para tener un hijo acá en Suiza, porque creo que hay muchas como cositas pequeñas que uno podría compartir, pero para no extenderme tanto, les voy a compartir como las 6 que yo creo que son como las más importantes. Para que tú sepas qué es, digamos, de alguna manera, tener un hijo en Suiza siendo bebé. Lo voy a hablar desde mi experiencia. 1. Maternidad. El maternity leave es de solo 4 meses. Sí, tal cual como lo escucharon. Tristes 4 meses. Esto no es Suecia, donde tienen 16 meses. Esto es Suiza y solo tiene 4 meses. Porque sí, a veces lo confunden con Suecia y no, la verdad son 2 países diferentes. Y aquí tristemente nos dan solo 4 meses, lo cual me parece muy triste porque es muy poco tiempo. En verdad, para tener un postpartum de 4 meses es una grosería, me parece a mí. Pero bueno, son cosas que uno no piensa cuando uno migra, teniendo en cuenta que este es un país desarrollado. Incluso, peor aún, si les cuento que la licencia de paternidad es de tan solo 10 días. Hágame el favor. O sea, no entiendo cómo creen que el papá solo se necesita 10 días para estar con bebé y mamá en este tema del posparto. O sea, la verdad, no. Este país es muy conservador en esos aspectos. Por eso conozco que muchas mamás pues han decidido parar su vida laboral porque pues efectivamente pues es difícil. 4 meses, pues yo no creo que yo no estaba lista y a mí me dio muy duro. En mi caso yo tomé un mes extra no remunerado y fue muy duro. A mí me dio muy duro volver al trabajo. Pero bueno, volviendo al caso. Otro aspecto importante. Todas las personas que quieran migrar o que migren con papeles al día, pues necesitan tener un seguro de salud obligatorio. Ese es obligatorio. Pero es muy básico. Entonces, uno necesita adquirir uno complementario. Usualmente es lo que recomiendan. Sin embargo, esos complementarios, para que te cubra un embarazo, muchos tienen la regla de que tienes que haber estado ya 1 año cotizando. O si no, no te van a cubrir el 100% de la maternidad. Y la verdad, les puedo decir que tener un hijo, o sea, las citas ginecólogas, pues no sé, el parto, eso es muy costoso. O sea, una cita ginecóloga, pues de seguimiento puede estar alrededor de entre 300 a 450, incluso más dependiendo de si tienen que hacer exámenes y demás. Entonces, la verdad es muy costoso. Y cuando hablo de 500, 300 a 450 es suizos, o sea, francos suizos. Entonces, imagínense. 3. Cuando uno tiene un hijo en Suiza, a uno le dan como un subsidio por nacimiento del hijo. Este valor varía en diferentes cantones. Sé que aquí en Ginebra, Suiza, está alrededor como de los 3.000 francos suizos, pero sé que en otros cantones es mucho menor. Y adicional a eso, te dan un subsidio mensual por tu hijo. Y también es diferente en cada cantón. Aquí en Suiza, en Ginebra, está en 311 francos, lo cual ayuda, ¿no?, para los gastos que uno tiene de un bebé. 4. Reservar la guardería apenas tú sepas que estás embarazada, incluso si no sabes si lo vas a mandar a la guardería o no. Porque esa decisión la puedes tomar casi al final de decir, ok, ya no voy a continuar con el proceso cuando eres seleccionada. Lo digo es porque hay mucha demanda de guarderías y hay muy poca oferta. Entonces, si después tú tengas ganas de, en verdad, tener así sea mediodía o un día en una guardería pública,
pues es muy difícil conseguir un cupo. Entonces por eso se recomienda hacerlo en avanzado para reservar como esa idea de que posiblemente tú vayas a mandar a tu hijo a la guardería. En mi caso yo lo hice por asegurarlo, porque yo en verdad en ese momento yo no sabía si lo quería mandar a la guardería o no. Todavía estaba decidiendo si queríamos a alguien en la casa o mandarlo a la guardería pues a los 8 meses, 9 meses que era que nosotros estimábamos que él empezara. Y eso es otra cosa, estimar más o menos para qué fecha empezaría. Si sigues como pues la lógica de la maternidad, que son solamente 4 meses, pues sí, tú lo puedes solicitar a los 4 meses. Casi la mayoría, no he visto ninguna que rechace que sea de 4 meses. O sea, a los 4 meses lo puedes mandar al bebé a la guardería. Pero eso es un costo alto, pues me parece a mí, porque es en base o con base, digamos, a tu salario. O sea, te sacan un porcentaje del salario de la casa. Y con eso te calculan cuánto te costaría según las necesidades que tú estés pidiendo. No sé si quieres mediodía todos los días o incluye comida o no. Dependiendo de las combinaciones pues que tú necesites, ellas te van a dar un precio. Y en general, la guardería es algo que creo que todos los papás en Suiza se quejan. Es muy costoso. Siento que a nosotros nos están drenando la plata. Es como, no. Pero es una realidad y no hay otra opción. La opción está en tener una persona que te ayude a la casa. Pero ¿qué pasa con estas personas? Y es que están las personas que tienen los papeles al día, lo cual te cobran la plena, le digo yo, que puede rondar entre 25 a 27 francos en Ginebra. Sin embargo, pues eso varía en los diferentes cantones. Pero si consigues una persona que tal vez no tenga los documentos al día, pues ella pueden estar cobrando un poco menos. He encontrado desde 15 a 22 francos la hora. Entonces, calcula si tú quieres una persona que te acompañe durante 8 horas el día. Es por hora. Entonces, el cobro es muy costoso. Muchas veces usted puede terminar pagando mucho más que en una guardería. Por eso la guardería termina siendo como la mejor opción cuando uno tiene esa red de apoyo, porque es la opción que puede ser más barata y accesible para pues las personas. Sé que también existen la Maman du Jour, hay como otras funcionalidades, pero yo esas no, pues termina siendo casi como pagar por el día o pagar por la hora. Entonces, la verdad, a mí no me convencía de llevar a mi hijo a otro lugar que no fuera, digamos, o una guardería, ¿no? Que es establecidamente legal y todo, o que alguien viniera a la casa. Pero sé que existen otras opciones. Y por último, es que cuando un bebé nace en Suiza, no se les da la nacionalidad por nacimiento. Acá los niños tienen que vivir, o bueno, en general todas las personas tienen que vivir 10 años para obtener la nacionalidad. Lo que pasa con los niños es que una vez ellos entran al sistema educativo, eso se le multiplica por 2, esos años. Entonces ellos terminarían obteniendo más rápido la nacionalidad que uno. Si uno llega, por ejemplo en nuestro caso, no sé, al año y medio que ya teníamos a Gael, cuando él empiece ya el colegio, tal vez él obtenga más rápido la nacionalidad que nosotros. Nosotros sí tendríamos que estar 10 años acá para obtenerla. Entonces, como se dan cuenta, todos estos aspectos que se los vengo a decir y que solamente les nombré 6, seguramente se me escaparon más, porque como les decía, hay muchos detalles. Si les interesa ese tema, déjenme en los comentarios y hago un capítulo nuevo con todo, ¿no? Tal vez, no sé, en infancia de colegio, niñez, no sé, adolescencia también. Miramos más aspectos. Esto es hasta el momento lo que yo he ido conociendo y lo que yo he ido viviendo. Pero si se dan cuenta, pues son muchas cosas que tal vez uno no piensa al principio. Entonces, cuando yo estaba en esa maternidad, wow, sentía que estaba empezando desde cero, estaba empezando de nuevo como mujer, como esposa, y adaptándome de nuevo a la cultura, entendiendo otra vez cómo funciona. Entonces, la verdad, fue muy duro. Y si tú le sumas, acompañada de esa soledad de alguna manera que sentimos tanto los migrantes como los papás, porque claro, cuando tú eres papás, creo que pasamos mucho tiempo con nuestros hijos. Y si, pues, no sé, eres un papá más consciente, pues claramente no estás expuesto, no sé, a los celulares, a las redes sociales, sino que te pones inmerso en el bebé, en este caso mi hijo que tiene 10 meses, que requiere más atención, ¿no? Que requiere más juego, que requiere ciertas como necesidades. Entonces, claro,
sientes absorbido por ese rol de 100% de ser papá y mamá. Y debo aclarar que es cuando tú decides tener un hijo, pues sí, así debería ser. Y sí, debería ser así, 100% papá y 100% mamá, pero ¿qué pasa si te quieres dar una ducha tranquila, caliente, sin que tengas que correr? Porque tal vez, no sé, tu hijo está afuera, ¿no? Y no está, no sé, con una persona de tu familia, sino que está tal vez con una niñera que tal vez no tiene toda esa confianza con la que tú se lo dejarías a tu mamá, ¿no? O bueno, como nos hacemos acá, cuando yo me estoy bañando, mi esposo lo está cuidando y viceversa. Nos toca turnarnos. Entonces a veces terminamos súper agobiados al final del día o al final de la semana, porque muchas veces es difícil conseguir ese espacio para ti, ¿no? Así sea para leer un libro, para cualquier cosa, pero obvio, también entiendo que es el momento en que está mi hijo. Pero yo creo que muchas mamás, porque he escuchado muchas historias de mamás aquí en Ginebra con hijos grandes, tal vez ellas no tienen que correr por tomarse la ducha, pero se sienten agobiadas porque están 100% maternando, no hay un espacio, no hay un espacio para decir, ay, me quiero ir a tomar un café con alguien, ¿no? Porque aquí tener esa ayuda extra cuesta y es muy costosa. Y yo creo que también eso nos hace sentir un poco de culpa, ¿no? Porque, no sé, sentirse cansado, vale, es normal, hace parte de la maternidad, pero te sientes culpable porque uno, ok, es como si no quisieras disfrutar de tu hijo, o como si no lo quisieras, o que es como si no lo amaras. Y yo creo que no está al punto. Creo que todos los papás amamos a nuestros hijos, o bueno, hablo de mi experiencia, yo amo a mi hijo completamente, pero muchas veces me siento agobiada, pero me siento culpable porque, porque siento que no me puedo quejar, porque estoy viviendo en Ginebra, Suiza, ¿no? Porque, pucha, quejarse es como si no estuviera agradecida por esa oportunidad que nos dieron para estar acá. La verdad, no es así. Yo me siento, en mi caso, súper agradecida por estar acá, pero es que cuidar, adaptarse o sobrevivir al cambio agota y nadie te prepara para hacerlo lejos de todo lo que tú conocías, de toda esa red. En ese proceso tú también te estás encontrando a ti misma o a ti mismo, a construir rutinas que tal vez no tenía antes, a crear vínculos nuevos y esa confianza desde cero. Entonces, durante los capítulos descubriremos que el hogar vive dentro de nosotros y podemos plantarlo donde sea que estemos. O bueno, la verdad eso creo, que muchas veces plantamos un árbol, o sea, desplantamos y plantamos un árbol en un lugar nuevo y muchas veces no da. Y hay que reconocer eso, que también se vale decir no puedo, no doy, no era lo que yo quería y devolverse está bien. Si el árbol no da, ¿qué hacemos? Muchas veces lo movemos o lo cambiamos y lo ajustamos otra vez para que dé. Entonces a través de ese podcast quiero que encuentres esa tribu que yo tanto busqué y descubras que el hogar no es un lugar, sino la gente con la que compartes, porque creo que en este proceso de maternar y ser migrante al tiempo, nunca estamos solos a pesar de que lo sintamos. Creo que muchas personas están viviendo este proceso y me parece muy bonito escuchar todas esas historias de las familias o mamás o papás que nos quieran contar cómo es criar a un hijo fuera de esa red de apoyo, cómo lo han hecho, cómo lo han logrado, ¿no? Y también desmitificar muchas cosas de la migración, de los países, porque como decía hace un rato, romantizamos tanto que no sabemos realmente cómo funciona un país. Yo, por ejemplo, no sabía todos los detalles de qué era o cómo era Suiza o Ginebra hasta que yo me vine a vivir acá, como por ejemplo que la licencia de maternidad son 4 meses. Y si ustedes me preguntan, eso a mí me parece una grosería. Pero claro, yo eso no lo pensé cuando me vine. Yo pensé en, claro, es una super ciudad, es mejor calidad de vida, sí, hay más oportunidades. Sí, algunas veces sí, pero cuando tú llegas acá no te diste cuenta en que sí, hay oportunidades, pero primero están los suizos, luego los europeos, y luego está el resto del mundo. Entonces es un mercado muy competitivo y es muy difícil encontrar trabajo. Entonces, claro, quiero que hablemos con cosas reales, familias reales, de qué es criar un hijo de lejos de casa,
en todas las diferentes ciudades del mundo, conocer detalles de cómo es la cultura, porque creo que eso también funciona y sirve para las personas que quieren migrar en un futuro. Que sepan de pronto desde lo más cercano qué podría llegar a pasar si tú llegas a esa ciudad. Así que llegamos al final de este primer encuentro de Crianza Nómada. Gracias por acompañarme en este viaje que apenas comienza, por abrir tu corazón y tu tiempo a esas historias que nos conectan más allá de las distancias y de las fronteras. Porque criar lejos de casa no es solo una aventura geográfica, es un acto de valentía completamente. Es de reinvención constante, es de construir raíces muchas veces en el aire, es de conocerte a ti mismo, es de muchas cosas. Así que recuerda, en este viaje de criar lejos de casa, nunca, jamás estás solo. Creo que hay millones de personas pasando por este proceso, sintiendo lo mismo que tú. Así que aquí estaremos. Si este episodio resonó contigo, porfa, compártelo con alguien que también está navegando en este camino. Y nos encontramos pronto con más historias, más voces, más latidos. Hasta la próxima. Chao, chao.